Buenos días, mis hermanos. Hoy, para comenzar nuestra reflexión, quiero mencionar o reflexionar acerca de una estrategia de negociación que es muy común o muy frecuente en el mundo de los negocios. Y es una estrategia que consiste, cuando se va a negociar, consiste en no decir nunca que no, sino decir siempre sí, pero. O sea, es decir, cuando yo voy a negociar con la persona, nunca le voy a decir, no, no quiero eso, sino le voy a decir que sí, pero yo pongo mis condiciones, ¿verdad? Y esta estrategia es interesante porque cuando no se llega a ningún acuerdo o la otra parte no acepta las condiciones que yo estoy poniendo, la responsabilidad no cae sobre mí, sino en la otra persona. Es decir, si no se llega a ningún acuerdo, el negocio no se da, yo digo, bueno, yo quise negociar, pero tú no aceptaste mis condiciones. Por eso esta reflexión le puse sí, pero. Ahora bien, hermanos, ¿qué pasa cuando nosotros queremos aplicar esta estrategia que se utiliza en el mundo, en los negocios, cuando la quiero aplicar para con Dios? Para cuando Jesús nos llama a asumir nuestras responsabilidades. ¿Qué pasa? Bueno, para eso vamos a ir al Evangelio de Lucas en el capítulo 9, a partir del versículo 57. El contexto de este capítulo es que, o de estos pasajes que vamos a estudiar, es que Jesús va rumbo a Jerusalén y en camino a Jerusalén él trata de pasar por Samaria y no le dan posada ni a él ni a sus seguidores, así que ellos siguen por el camino, toman otro camino, pasan por otros lugares, y aquí es donde se desarrollan los hechos que nos van a llevar a nuestra reflexión. En el capítulo 9 de Lucas, en el versículo 57, dice así: mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió: los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Fíjense, es interesante la propuesta que le hace este hombre a Jesús. Le dice: te seguiré a cualquier lugar que tú vayas. Qué bueno. El ofrecimiento es bueno, podemos decir que es legítimo e incluso hasta muy loable. Pero la respuesta de Jesús nos deja ver algo muy interesante, y es que Él le dice: los zorros tienen cuevas, las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. La respuesta de Jesús, entendiendo su omnisciencia y sabiendo todo lo que piensan los hombres, nos está diciendo cuáles eran las verdaderas motivaciones de este hombre para seguir a Jesús. Él estaba esperando un beneficio material, ¿verdad?, de seguir a Jesús. Y Jesús le dice que materialmente él no tiene nada que ofrecerle. Evidentemente él no era un verdadero creyente ni un discípulo de Jesús, porque aquí nos deja ver la Escritura que él estaba buscando un beneficio. Ahora bien, hermanos, ¿qué podemos nosotros aprender de aquí? ¿Cuál es la reflexión aquí en este punto? ¿Cuál es nuestra motivación para seguir a Jesús? ¿Realmente qué buscamos cuando buscamos seguir a Jesús? Aquí realmente la motivación que nos expone Jesús era un beneficio material. Este hombre estaba buscando, o sea, qué ventajas podía sacar del reino. Eso era lo que él estaba buscando, tenía expectativas materiales. Saben, Jesús escogió un camino de despojo material, incluso hasta de desprecio por causa nuestra. Y ese es el ejemplo que nosotros deberíamos de seguir.
nosotros en qué deberíamos de pensar ahorita. Yo no debería de pensar qué puedo obtener materialmente de Jesús si lo sigo. Si ese es mi pensamiento, mi motivación es incorrecta. Y saben, si yo me pregunto, ¿qué puedo yo conseguir al seguir a Jesús? Bueno, Él mismo nos da la respuesta. En Juan 3:16, Él nos da esa respuesta. ¿Qué consigo cuando decido seguir a Jesús? Dice así Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la motivación real que debemos de tener para seguir a Jesús. Saben, Él dio su vida por rescatarnos a nosotros. Y lo que nosotros vamos a obtener es la vida eterna. Ese es el regalo que Él nos dio. Y esa es la verdadera motivación que debe haber para seguir a Jesús. Alcanzar y llegar a la vida eterna. Por eso Él comienza su ministerio diciendo: arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Ahora bien, vayamos a la segunda parte de esta reflexión. En el versículo 59 al 60 dice así: dijo a otro, ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Fíjense, aquí primero es Jesús el que toma ahora la iniciativa y llama a este hombre y le dice, sígueme. Y vean qué interesante, este hombre le dice, sí, te voy a seguir, pero ahí viene la condición, el pero. Él no se está negando a seguir a Jesús. Él dice que sí, pero pone una condición. Y la respuesta de Jesús, entendiendo también que no vamos a entrar en detalle en esta parte, hay un trasfondo cultural en la respuesta de este hombre, ¿verdad? Muchas veces tenemos excusas que son válidas, podemos pensar que son válidas, que son incluso piadosas, pero cuando se trata de Jesús y del reino de Dios, la respuesta de Jesús es que nos da cuál es la prioridad. ¿Cuál es el orden de las cosas? Él aquí le está diciendo a este hombre que la prioridad del reino es predicar su palabra. Esa es la prioridad. No es, el hombre le está diciendo que sí, pero le está diciendo es en mi tiempo. Y Jesús le está diciendo no es en el tiempo tuyo. Es en el tiempo de Dios. Y eso, hermanos, es lo que nos debe de llevar a nuestra segunda reflexión, es poner nuestras prioridades en orden y preguntarme, ¿qué es lo más importante en mi vida? ¿Qué ocupa el primer lugar en mi vida? Y reflexionar y pensar, ¿tengo en orden mis prioridades? ¿Realmente mi prioridad es seguir a Jesús o estoy esperando mis tiempos para seguirlo a Él y no el tiempo de Él? Estamos viviendo, hermanos, unos tiempos complicados, complejos. Y es tiempo de que nosotros replanteemos nuestra vida. Si realmente estamos poniendo o teniendo nuestras prioridades en orden. Y como hijos de Dios, nuestra prioridad es seguirle a Él y obedecerle. Y ahora seguimos con el tercer hombre de esta historia. Le dice en el versículo 61 al 62, otro dijo, sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Nuevamente volvemos a ver la reacción de este hombre, igual que la anterior. Sí, te voy a seguir. No le dicen que no.
Nuevamente, no le dicen que no, pero hay una condición. Como les decía al principio de la reflexión, para el mundo de los negocios, para este mundo material, este tipo de argumentos sí pudiera funcionar, pero cuando se trata de Dios, cuando se trata de nuestra salvación, cuando se trata de responderle a Jesús, este argumento no es válido. Y el mismo Jesús aquí le contesta, le dice que el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de los cielos. Nuevamente Dios está poniendo en perspectiva cuál es la prioridad del creyente. Este hombre y el anterior, se ve que eran hombres que eran creyentes, que le seguían a él, pero tenían otras prioridades, hermanos. Y cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, no debemos voltear hacia atrás, sino ver hacia adelante, porque confiamos que tenemos un Dios amoroso, un Dios confiable, un Dios que nos guarda y un Dios que conoce cuáles son nuestras necesidades. Así que no pensemos que cuando dejamos todo por seguirlo a Él, estamos perdiendo algo. No, al contrario, hermanos, estamos ganando mucho. Y el mismo Jesús dice en el Evangelio, aquí también en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículo 43 dice, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Que le halle haciendo ¿cómo? Lo que Él nos mandó hacer. Nosotros no sabemos, dice que de su segunda llegada, dice que Él va a llegar como ladrón en la noche. Y nosotros no sabemos en qué momento, pero lo importante es que cuando Él se presente, o nosotros estemos en su presencia, hayamos hecho lo que Él nos mandó hacer. Así que, hermanos, yo creo que es momento de que pongamos en orden nuestras prioridades y ya sabemos cuál es. Es seguirle, obedecerle, amarle, predicar el Evangelio. Y quiero cerrar con las palabras de Santiago. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Que Dios les bendiga.